Muy buenas tardes, apreciados teleparticipantes. Desde la unidad de telesalud del Instituto Nacional de Salud del Niño, líder en pediatría, les damos la bienvenida a una importante e interesante telecapacitación que expondrá la fisioterapeuta Gabriela Malma Arescurrenaga, especialista en terapia respiratoria, docente universitaria, con años de experiencia laborando en la unidad de cuidados paliativos pediátricos en nuestro instituto. Ella tratará el tema fisioterapia respiratoria en bronquiolitis. Prestemos atención. Puede empezar, licenciada. Muchísimas gracias a todos los que organizan la TV Salud. Muy bonito, muy interesante participar en esta oportunidad con un tema que es bastante frecuente en la atención de los niños, ¿no? O sea, yo, como dice la licenciada Melba, ya llevo trabajando más de 20 años acá en el Instituto de Salud del Niño, en la unidad de cuidados intensivos y también brindo apoyo a la parte de cuidados paliativos. Entonces, vamos a comenzar hablando sobre la fisioterapia. Su audio, por favor, licenciada, revise. Ahí está. Muy bien. Entonces, Ya. siempre se hace la pregunta a todos los profesionales de salud cuando hablamos en este caso de cómo atender a los pacientes con bronquiolitis, ¿no? ¿Cómo nosotros desde la fisioterapia podemos apoyarlos, ¿no? ¿Cómo podemos hacer? ¿Qué técnicas podemos hacer? Porque hay que entender que las bronquiolitis pues, son infecciones respiratorias en niños, sobre todo en niños pequeños, y eso no, a veces están con cuadros muy inflamatorios y no pueden respirar adecuadamente. Entonces, ¿cómo poder hacer para que pueda ser una intervención segura, ¿no? Eso es lo que muchas veces nos preguntan. Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos que, bueno, pues irnos primero a lo que es reconocer un poquito lo que es la definición de la bronquiolitis, ¿no es cierto? Que es una enfermedad generalmente de etiología viral, que es mucho más frecuente por el virus sincicial respiratorio, que es más o menos la afectación en 70% de los casos, pero todos los otros virus, ¿no? Pueden afectar y pueden dar inflamación en diferentes formas, dependiendo de los mecanismos fisiopatológicos de cada uno de los virus, del cual ahorita vamos a comentar. Entonces, sabemos que por epidemiología en nuestro país también es uno de los, sobre todo en la ciudad de Lima, nosotros tenemos una alta incidencia de bronquiolitis, sobre todo en las épocas de cambio de clima, ¿no? Tenemos entre mayo, octubre, siempre tenemos esos picos de afecciones respiratorias que hace que los niños vengan a las unidades de emergencia o a sus consultas, o en todo caso en los centros de atención primaria, vienen con este problema, ¿no? Recordemos entonces que desde el punto de vista de la fisioterapia, nosotros vamos a intervenir teniendo en cuenta la fisiopatología de esta enfermedad. Entonces, entender que el virus, ¿no? Cuando inflama, pues produce un proceso, una cadena inflamatoria de todo el sistema de los bronquios, ¿no? Pudiendo producir fuga de plasma, empiezan a determinarse la producción de mediadores proinflamatorios, y como respuesta el sistema respiratorio pues va a dar, va a inflamar toda su mucosa, y por lo tanto el sistema mucociliar, que es el que se encarga del barrido de las secreciones normalmente que tenemos nosotros las mucosas, va a volverse mucho más lenta, el moco se va a volver mucho más espeso. A eso sumamos que los niños no quieren comer, dejan de tomar, de lactar, entonces se va deshidratando, entonces la mucosidad también se va haciendo mucho más espesa, ¿no? Entonces, todo eso puede llevarnos como consecuencias a tener no solo el atrapamiento bronquial, que es el atrapamiento aéreo, que dice que no puede respirar adecuadamente, no puede eliminar, no puede hacer una buena expiración, sino también que el moco se puede atorar y puede producir zonas de colapso pulmonar, que es lo que nosotros llamamos las atelectasias, ¿no? Entonces, desde la fisioterapia lo que nosotros vamos a tratar es a evitar que estos pacientes se nos compliquen, que tengan una mejor vía respiratoria y que en caso de que pudiera presentarse algún colapso pulmonar, la idea es que se reexpanda lo más rápido posible, tratándolos de una manera más adecuada, ¿no? Entonces, para recordarlos, ¿no? Que
nosotros los fisioterapeutas trabajamos desde ese punto de vista, desde la fisiopatología, entendiendo que este edema y la mucosa por el proceso de la bronquiolitis puede producir pues estas alteraciones, ¿no? Y una obstrucción de la vía respiratoria que puede ser parcial o total puede dar pues como características, como le decía, atrapamiento aéreo. Si el niño, nosotros vamos a darnos cuenta que el niño a veces va a venir así como que inflamadito y no puede eliminar el aire. Entonces toma un poquito de aire y se queda atrapado, ¿no? Y eso hace que su volumen de reserva y su capacidad residual funcional se vea alterado, la compliance de su pulmoncito también, ¿no? Hay aumento de la resistencia al paso del aire. Entonces se va alterando este mecanismo fisiológico de la respiración. Y si la obstrucción es total, pues se presentan las famosas atelectasias, que lo que va a consecuencia dar es que aumente más el trabajo respiratorio, el paciente se fatigue y puede entrar pues en insuficiencia respiratoria, ¿no? Entonces todo se va haciendo una cadena. La idea es que se pueda intervenir como parte de todo el equipo, ¿no? Para que eso se evite. También tenemos que ver que este proceso de obstrucción nos va a producir pues un trastorno de la ventilación perfusión, quiere decir que el oxígeno no va a ser adecuadamente captado, por lo tanto no va a haber un buen intercambio gaseoso y eso pues trae como consecuencia disminución del consumo de oxígeno, aumenta el CO2 que no puede ser eliminado y consecuentemente esa gasometría también se va a ver alterada. Entonces, en ese mecanismo es lo que nosotros hacemos nuestra intervención, ¿no? Como sabemos, hay factores de riesgo, ¿no? Para la bronquiolitis, sobre todo en los niños más pequeños, y si son para enfermedad severa, pues definitivamente los niños con displasia broncopulmonar, prematuros, los que tienen enfermedad cardíaca o enfermedad respiratoria como fibrosis quística o inmunodeficiencias son los que van a hacer que se compliquen más, ¿no? Entonces, son niños que tienen mucho más factores de riesgo y generalmente son los que más llegan acá al Instituto de Salud del Niño, porque son niños que ya vienen con otras complicaciones. Por eso es que es importante el manejo que ¿no? Entonces, ya como manera de decir, las alteraciones funcionales del sistema respiratorio que se presentan, pues es la obstrucción de la vía respiratoria, el atrapamiento aéreo, la ineficacia del funcionamiento del diafragma, porque como va a tener mucho aire atrapado, pues el diafragma tampoco del niño se va a mover adecuadamente. Consecuentemente puede haber dificultad respiratoria en diferentes grados, ¿no? Eh, Hay evidencia científica sobre lo que nosotros hablamos, ¿no? Sobre cómo se maneja y así como ha habido bastante controversia también, ¿no? Pero a medida que va pasando los años y se haciendo más trabajos de investigación, se va determinando que la eficacia de la fisioterapia respiratoria guiada por la fisiopatología nos va a dar unos buenos mecanismos. Entonces, ¿esto por qué se los digo? Porque a veces se van a encontrar algunos trabajos de investigación que dice que la fisioterapia está contraindicada en bronquiolitis, está contraindicada en obstrucciones bronquiales, porque solamente han evaluado dos o tres técnicas muy clásicas que era la percusión, la vibración y el drenaje postural. Términos que actualmente, o sea, técnicas que actualmente ya no se usan por las diferentes formas de complicaciones que podían presentar. A lo largo del tiempo hemos entendido que los pulmones o el sistema respiratorio no se mueve pues como una botella a la que uno puede voltearlo y le pueden dar y va a salir como la miel, ¿no? La mucosidad no va a caer así como por la gravedad. Eso ya no sucede. Ya hay estudios que evidencian que eso no es así, ¿cierto? El capotaje famoso, el clapping, hace que el bronquio, que está obstruido, se pueda obstruir más, entonces se pueda complicar. Al igual, hacer las vibraciones muy fuertes también puede hacer que mi paciente, en vez de mejorar, ¿no es cierto?, se vaya a complicar. Entonces, esas técnicas sí no están indicadas en lo que es una bronquiolitis. Para eso, nosotros ahora les voy a mencionar otras técnicas que nosotros manejamos para casos de tratamiento aéreo de bronquiolitis, ¿no? Entonces, en la que sí, actualmente, y guiados por la ausculta pulmonar, por todo esto que les he mencionado, este mecanismo, nos permite tener una evidencia que cada vez está demostrando.
¿no? A través de los diferentes trabajos científicos en las que se va viendo, hay publicaciones, ¿no? De PubMed sobre la evaluación de los métodos de fisioterapia actuales, ¿no? Actualmente. Entonces, tenemos una serie de informaciones que nos dicen que el hecho de trabajar con técnicas de aceleración del flujo aéreo, eh, no forzado, o técnicas de expiración lenta prolongada, técnicas de desobstrucción brónquica a nivel de las vías respiratorias, nos permiten a nosotros tener un mejor manejo y una eficacia dentro del manejo de los pacientes con bronquiolitis. Pero para ello también es importante tener en cuenta en qué momento yo puedo atender o puedo hacer fisioterapia a un paciente con bronquiolitis, ¿no? Eh, no es, eh, no es que a todos los pacientes nosotros podamos hacer fisioterapia, porque hay que entender que cuando uno hace la fisioterapia, nosotros, de alguna manera, el paciente hace mayor consumo de oxígeno, ¿no? Y si nosotros tenemos un paciente que ya nos viene en el límite de la saturación, pues su primer manejo va a ser oxigenatorio, farmacológico. Vamos a esperar que su escala de evaluación esté mejor, mucho más adaptada para poder nosotros poder recién intervenir. Entonces, hay que entender esos mecanismos para poder determinar en qué momento se puede trabajar. Y para ello nosotros nos basamos en las tablas de evaluación, los scores que se usan en diferentes centros, ¿no? Hay algunos lugares donde utilizan la escala de Woods-Dominus, en la que se parece con las otras escalas, ¿no? Que nosotros tenemos estas escalas de medición, en la que dice, pues, ¿no? ¿Qué es lo que evaluamos? ¿No? Si hay sibilantes o no, si hay tiraje, si la entrada del aire está bien, si hay cianosis o no, y la frecuencia respiratoria, ¿no? Entonces, ahí dependiendo del puntaje que se le va a poner, pues definen, ¿no? Si es una bronquiolitis leve, moderada o severa. Entonces, ese es un score, ¿cierto? Y todos los profesionales que seguramente me están escuchando están muy familiarizados con estos scores, ¿no? El score de Birman y Pearson, que también ya ha sido modificada por tal, en la que actualmente, ¿no? Antes no llevaba la clasificación de cianosis, pero actualmente sí, en la que también graduamos, ¿no? De leve a moderada y grave. Entonces, nosotros cuando tenemos frente a un paciente con bronquiolitis, tenemos que hacer, sobre todo en niños menores de 3 años, definitivamente una valoración de en qué score está para poder intervenir, ¿no? Y el score de tal modificado. Entonces, ¿en qué momento nosotros podemos intervenir? Y esta es la escala de severidad que es a través de que nos dice MINSA, ¿no? Que está dentro de las guías de MINSA. Entonces, cualquiera de las escalas que nosotros utilicemos, ¿no? Para eso hay varias, entonces tenemos que tener en cuenta que va a haber un tratamiento farmacológico, ¿no? Que puede tener oxigenoterapia, por solución salina, broncodilatadores, corticoides, que eso es el manejo del médico, ¿no? Del tratante, el pediatra, el intensivista, el que pueda estar allí. Y el nuestro es el tratamiento fisioterapéutico, ¿no? ¿Qué significa? Que nosotros vamos a realizar tratamiento fisioterapéutico dependiendo de las manifestaciones clínicas y dependiendo de el score. Nosotros vamos a trabajar con mayor seguridad en el grado leve y el grado moderado. Quiere decir hasta un puntaje de 7 u 8 más. En el grado grave, nosotros no podemos intervenir mientras no haya sido controlado o el paciente tenga una buena broncodilatación, una mejor oxigenación para poder trabajar, ¿ya? Entonces, y dependiendo del ambiente en el que nosotros trabajemos. Muy bien. Entonces, ¿cuál es el objetivo de nosotros para trabajar? Definitivamente, la fisioterapia, pues como decíamos, su objetivo es mejorar la ventilación pulmonar, manteniendo unas vías aéreas libres de secreciones de los bronquios pequeños que se acumulan en la vía respiratoria periférica, ¿no? Sobre todo la fase más importante está precisamente en la prevención de complicaciones, ¿no? ¿Por qué? Porque un niño con bronquiolitis definitivamente va a tener la inflamación de la vía respiratoria, va a generar mayor moco, va a tener mayor mucosidad densa, puede formar atelectasis. Entonces, lo más importante es ayudar a que ese niño
trabaje adecuadamente, se permeabilice bien esas vías respiratorias y podamos nosotros tener un paciente que pasado el periodo de infección aguda, digamos así, que son 3, 4 días, el niño pues no se complique, no haga telectasias, no termine en una sala de hospitalización o una unidad de cuidados intensivos, ¿no? Entonces, esa es la idea, trabajar lo más de manera preventiva posible. Otro punto importante es que la fisioterapia respiratoria va a permitir una mejor movilidad de la caja torácica. Habíamos hablado que cuando hay atrapamiento aéreo del aire, por el problema de la bronquiolitis, entonces la caja torácica se vuelve un poco restringida. O sea, a pesar de que es un niño pequeño, puede tener estas limitaciones. Entonces, el hecho de movilizar nosotros la caja torácica para ayudar a hacer una buena expiración de los pacientes del aire, del flujo de aire, permite, ¿no?, que tenga mejor movilidad, por lo tanto, su diafragma del niño pueda mejorar. Entonces, esa mejor mecánica va a ayudar a que el paciente pueda respirar mucho más adecuado. Eso es importante, ¿no? Conseguir la desobstrucción bronquial, eliminar el exceso de secreciones, prevenir atelectasias, disminuir la hiperinsuflación pulmonar, producir una mejor expansión pulmonar y conseguir la mecánica respiratoria. En nuestro país no estamos dentro de las guías de manejo de la bronquiolitis, pero en Chile, ¿no? En las guías de MinSal, sí, en la kinesioterapia respiratoria o fisioterapia respiratoria, sí está considerada dentro de las guías de manejo, ¿no? Y precisamente ellos tienen, tanto en las salas de hospitalización abreviada que ellos manejan, como en las salas de emergencia, pues tienen esta forma de manejo, este algoritmo de manejo, ¿no? En la que, por ejemplo, cuando el paciente está en un puntaje de 6, 7 u 8, después de su tratamiento con su broncodilatador, hacen kinesioterapia respiratoria, si logran mejorar, entonces continúa, se van a su domicilio o si no, continúan en el hospital, ¿no? Dependiendo de la gravedad del caso. Y si seguimos en ese puntaje, más o menos, entonces seguimos, continuamos. Este algoritmo de tratamiento que continúa todavía y ya tiene bastantes trabajos científicos, ha permitido incluso que actualmente, por ejemplo, antes se trabajaba después de la primera hora, pero actualmente, si el paciente con bronquiolitis viene con un score más o menos de 5, lo primero que se le hace también es una kinesioterapia respiratoria o fisioterapia respiratoria, y dependiendo de eso se le continúa. ¿Por qué? Porque a veces los niños vienen con muchas secreciones y si nosotros ayudamos a trabajar y los limpiamos bonito, de repente no se sienten tan obstruidos y por lo tanto va a ser mucho mejor efecto las nebulizaciones, el broncodilatador que le ponemos. No, ese es el manejo que están haciendo allá. Y yo se los traigo para mostrarles, ¿no? La idea es que se pueda trabajar en conjunto, la idea es que siempre nosotros trabajamos en equipo, como acá siempre lo hacemos en el instituto, ¿no? Muy bien, ahora pasemos a hablar específicamente de qué técnicas podemos hacer, ¿no? Nosotros hemos dicho ya que podemos evaluar, primero tenemos que evaluar al paciente para poder saber en qué grado de del score está. Luego tenemos que evaluar la ausculta para saber dónde está pasando mejor el aire, para saber si tiene zonas de hipoventilación, para saber si hay zonas que están con mucho subtrépito, o también para ver si el paciente no solamente viene portador de bronquiolitis, porque de repente puede tener zonas de crepitaciones que nos indicarían ya que estamos ante un caso, pues, de un problema pulmonar, ¿no? De una neumonía. Entonces también ahí nos va a permitir saber exactamente. Y las maniobras que generalmente nosotros comenzamos a hacer son las movilizaciones torácicas suaves, ¿no? Tanto de la parte de la barrera costal superior, ¿no? Como de la barrera costal inferior, la movilización externa. Todas estas son movilizaciones del flujo aéreo de manera muy suave, ¿no? De manera suave, de tal manera que el paciente esté confortable, esté tranquilo, ¿no? Y pueda ayudarnos a movilizar el flujo aéreo
que va a permitir que primero ayudemos a la expiración y luego va a permitir que ingrese un aire adecuadamente más oxigenado y poder distribuir este flujo de aire dentro de todas las vías respiratorias, ¿no? Y pueda tener de esta manera un mejor efecto sobre el paciente, ¿no? Otras técnicas que nosotros vamos a usar, y hay que entender mucho, el paciente con bronquiolitis es un paciente que no solamente viene con problemas de las vías respiratorias bajas, sino muchas veces el problema comienza en la vía aérea alta. Y si son pacientes menores de 6 meses, es muy importante tener en cuenta que la vía aérea alta tiene que estar manteniéndose más limpia, porque los niños menores de 6 meses tienen una respiración nasal específicamente. No respiran todavía porque es parte de la estructura del desarrollo, ¿no? La laringe la tienen un poco alta, entonces cuando ya a medida que controlan el tronco, van a mejorar su capacidad de respiración. Entonces, cuando los niños menores de 6 meses están con estos problemas respiratorios, entonces la vía aérea alta, si está congestionada, está llena de secreciones, pues les va a producir mucha angustia, mucho fastidio. Por eso es importante en bronquiolitis trabajar la desobstrucción rinofaringea retrógrada a través de diferentes movilizaciones y con ayuda del suero fisiológico para ayudar a trabajar. Ahí se hace un bombeo traqueal expiratorio que va a permitir hacer una expulsión de las secreciones que están en la vía aérea. Luego se les hace una tos provocada con un pequeño estímulo y ayuda a que las secreciones salgan más fácil. Entonces, muy importante tener en cuenta. Luego vamos a tener las otras, ¿no? Las otras técnicas como la expiración prolongada lenta, que ya vamos a trabajar a nivel del tórax, el EDI, que es ejercicio inspiratorio controlado, pero es para niños más grandecitos, ya a partir de los 4 años ya nos pueden atender, y así, ¿no? Vamos trabajando algunas técnicas. Aquí les habla, ¿no? Estas son las técnicas de la eliminación de las vías aéreas superiores, ¿no es cierto? Se le va con unas bombillitas ayudando a sacar, se le coloca suerito fisiológico, ¿no? Y también se hace esta maniobra de transfusión como un bombeo traqueal que le llamamos, que son unas técnicas actuales que nosotros manejamos para trabajar niños con bronquiolitis, ¿no? Y luego la estimulación, digamos. Entonces, son técnicas que se manejan para los casos de bronquiolitis. Y luego tenemos las técnicas, pues como les decía, de movilización de flujo, ¿no? La técnica de movilización de flujo que nos permite a través de las movilizaciones trabajar el diafragma, la caja torácica, hacer una reexpansión en todas las zonas que nosotros tengamos que trabajar y mucho les va a permitir de esta manera hacer una buena movilización de la expiración. Ayudamos mucho a la expiración y luego soltamos entre el aire y de esta manera vamos trabajando y de esa forma el paciente tolera mejor la terapia, no se siente muy agitado y después de terminar la terapia va a sentir que ingresa mejor el aire, se va a sentir mucho más adaptado. No va a estar irritado, la terapia no va a terminar con angustia, no vamos a sentir que el paciente se nos complica, se nos cierra, ¿no? Porque ese es el tema, que a veces el temor que tenga, ¿no? No, que no haga terapia porque va a llorar, lo van a hacer vomitar, ¿no es cierto? Le van a meter un palito en la boca para que bote el moco, y en fin, ¿no? Una serie de técnicas que antiguamente se hacían, pero que actualmente ya no, ¿no? ¿Por qué? Porque se vio que hay algunas técnicas que en vez de mejorar complicaban. Entonces, como todo, ¿no? Como toda ciencia va avanzando y vamos viendo qué cosas son mejores, qué técnicas que podemos hacer mejor, podemos trabajar adecuado, ¿no? Entonces, esta es una técnica también de bombeo, ¿no? Glosofaringeo, ¿no es cierto? Y vamos trabajando, ¿para qué? Para de esta manera ayudar a eliminar las secreciones que están en la orofaringe, que es donde también se acumulan secreciones en los niños, ¿no? Y ayuda de esta manera a eliminar. De una manera muy rápida. Como ustedes van a ver, mucho seguramente, que a mí me han visto en algunas ponencias anteriormente, ¿no? Uno a lo largo del tiempo pues ha ido cambiando, ¿no? Antes eran las vibraciones, eran las que más se ponían, actualmente no, ¿no? Actualmente ya son las técnicas de movilización de flujo aéreo, que pueden ser pasivas, pueden ser más activas, dependiendo del tipo de paciente que tenemos. Si yo tengo un paciente
que está en un score 8, pues primero habrá que nebulizarlo, broncodilatarlo, y luego lo vamos a trabajar. Pues si yo tengo un paciente con un score 5, 4, de repente no está en ese momento con sibilantes, pero sí con secreciones, entonces yo puedo trabajar más la permeabilización de la vena. Entonces, la idea es esa, ¿no? Trabajar de una manera que se pueda, a través de una buena evaluación y haciendo este proceso de atención en fisioterapia, ¿no? Que es un proceso dinámico, evalúo, intervengo, reevalúo, me permite a mí, como profesional, adecuarme al manejo eh, de mi paciente desde su fisiopatología, entendiendo que nosotros los fisioterapeutas trabajamos mucho la funcionalidad. Entonces, ese es el punto de vista que actualmente manejamos, ¿no? Muy bien. Entonces, como conclusiones, podemos decir que la bronquiolitis sabemos que es una enfermedad viral, ¿no es cierto?, que afecta a la mayor proporción de niños. La fisioterapia respiratoria es una herramienta eficaz que permite expulsar mucosidad y liberar las vías respiratorias a través de estimulaciones, instrumentos especiales, masajes abdominales, le dicen también. Debemos entender este mecanismo fisiopatológico para intervenir, que eso es lo más fundamental. Realizar una buena evolución del score, sobre todo, para poder intervenir. Eso es fundamental. Para mí, si me dijeran qué es lo que tengo que ver, primero, en qué score está mi paciente, para poder intervenir, para tener una toma de decisión, ¿no? Y realizar, pues, un proceso de atención adecuado, ¿no? Y lo punto fundamental que siempre es importante es educar a los padres en la importancia de la prevención, ¿no? La hidratación, el cumplimiento de de todo el tratamiento que debe dársele, ¿no? Porque a veces cuando uno también atiende a tus pacientes en domicilio o va y dice, sí, me indicó el doctor que le pusiera su broncodilatador, pero a mí me da miedo que se acostumbre, entonces no le estoy dando. Entonces, esas cosas siempre hay que tener en cuenta, ¿no? Saber qué tratamiento está llevando, farmacológico, para poder nosotros coadyuvar ese tratamiento y poder sacar al niño adelante lo más pronto posible. Muy bien, hay algunas referencias bibliográficas que he manejado, ¿no? Y este es mi correo electrónico, tanto el institucional como el personal, si cualquier cosita quisieran. No sé si hubieran algunas preguntas, pero he dejado un tiempito para ver si podíamos responder algunas preguntas, no sé si hay. Muchas gracias. Bien, licenciada. Le voy a transmitir las preguntas que nos han hecho llegar. Dice, ¿la fisioterapia respiratoria va acompañada de la aspiración de secreciones? Si es necesario, sí, ¿no? La idea es que en este proceso de tensión nosotros hagamos en la movilización, la mejora de la capacidad respiratoria y a veces con algunas técnicas nosotros de estimulación, de manejo de flujo, logra el paciente eliminar las secreciones con una buena tos, ¿no? Si el niño tiene un buen reflejo de tos, va a eliminar. ¿Cuándo tenemos mayor problema para que el niño no tose? Aquellos niños que ya vienen con algún otro comportamiento, ¿no? Por ejemplo, niños hipotónicos o niños con alguna lesión cerebral, niños con alguna enfermedad congénita, niños que ya están mucho tiempo a veces hospitalizados y no tienen buen reflejo de tos, han pasado de repente por otros cuadros, niños con displasias broncopulmonares que han estado mucho tiempo en UCI y por lo tanto tienen una alteración de su desarrollo, por lo tanto sus mecanismos de defensa, como la tos, no son eficaces. Entonces, en esos casos, sí, ¿no? Entonces, yo termino de hacer el procedimiento, digamos así, de evaluar, de trabajar, el paciente tose, elimina las secreciones, ausculto para hacer la reevaluación final. No tiene nada, quedó limpiecito, no lo tengo que aspirar. Pero si veo que mi paciente no ha tosido bien, estamos como que todavía ahí medio con las secreciones internas, no lo está pudiendo manejar, entonces hay que hacer una aspiración. Y la aspiración puede ser, como sabemos, de diferente grado, ¿no? Puede ser solamente a nivel nasal, con esas bombillas, o puede ser con una sondita a nivel de la orofaringe, o si es niño ya muy hipotónico, no tiene mucha tos, bueno, pues habrá que entrar un poquito más. Y cada sistema de aspiración o cada componente en la aspiración va a tener pues sus componentes de manejo de bioseguridad adecuado, ¿no? Bien, licenciada. Dice,
¿La fisioterapia respiratoria se debe realizar después del uso de broncodilatadores? De preferencia, sí, siempre y cuando tengamos un score de 6, 7, 8, es preferible. Si es menos de 5, entonces podemos usar los sin broncodilatadores y auscultando, ¿no? Si no está como sibilantes en ese momento, sí podemos hacer la fisioterapia respiratoria, si no es el momento de ponerle su broncodilatador. Pero si es 6, 7, 8 y escuchamos que tiene un poco de sibilantes, es mejor ponerle una broncodilatación antes de trabajar. ¿Por qué? Porque como yo voy a hacer movilizaciones, voy a someter un poquito a estrés a esta caja torácica, entonces puedo tener como complicación que se me cierre un poco el bronco, ¿no? Entonces, por eso hay que tener ese cuidado. Lo que uno quiere, al final de cuentas, es que el paciente respire mejor, que el aire ingrese mejor, que el aire salga y elimine su CO2 adecuadamente, ¿no? Entonces, eso, ¿no? La idea es, el objetivo final es ese. Muy bien, licenciada. Nos preguntan, ¿se usa fluidificantes de secreciones antes de emplear una técnica de fisioterapia respiratoria? No necesariamente, no necesariamente. Igual que muchas cosas, ¿no? Los fluidificantes tienen también algunas controversias, ¿no? A veces ah, hay, hay etapas en que uno tiene que ponerle fluidificante y a veces también cuando ya se pasa un poco los fluidificantes, alguna medicación, producen tanto moco que ayuda, que a veces se complica más la vía respiratoria, ¿no? Entonces, yo creo que todo tiene que ver con el tipo de paciente, ¿no? Si mi paciente se hidrata bien, lo podemos hidratar bien, no necesitaría. Pero si el paciente no está bien hidratado y necesita su fluidificante, pues hay que poner. Todo depende del paciente realmente al final. ¿Qué tipo de pacientes tenemos? Bien, licenciada. Nos dice, usted nos habló de provocar la tos, Ujú. pero si se provoca un estornudo, ¿no se facilita más la movilización de secreciones a nivel del árbol bronquial? Del estornudo, Ah, sí, sí, son, sí. Eso son dos, preguntan. son dos mecanismos diferentes. El estornudo es un mecanismo de defensa, sí, pero la tos también es otro. Lo que nosotros estimulamos es la tos. ¿Por qué? Porque cuando ya movilizamos las secreciones, a veces el paciente va a toser sin que nosotros lo estimulemos, porque es parte de su mecanismo de defensa, ¿no? Las secreciones llegan a la glotis y el hecho de que quiera salir va a producirle la tos. En caso que no se pudiera, que el paciente no lo... Nosotros hay mecanismos de estimulación de la tos muy suaves, ¿no? No necesitamos hacer maniobras muy cruentas, con movimientos de bombeo retrofaringio o estimulación de la fúrcula, que permiten ayudar a botar esas secreciones, por la que hemos logrado llevar a la parte central de la tráquea y puedan eliminarse, ¿no? No, no hay problema. La tos que nosotros siempre tratamos de evitar es aquella tos exigente, cianosante, seca, irritativa, ¿no? Esa no tenemos que provocar. Esa, cuando el paciente está muy inflamado, por ejemplo, esa es la tos que a veces ustedes van a escuchar y dicen, sino que no logra sacar la fuerza. Entonces, una buena tos es que la que cumple los cuatro mecanismos, ¿no? Tiene una buena capacidad de aire, hace un buen estímulo y puede hacer ese rebote de los músculos de contracción que permite que haya un movimiento fuerte y haga una tos como que desde el fondo, ¿no? Entonces, son mecanismos diferentes. Entonces, hay que también reconocer qué tipo de tos está teniendo el paciente. Si es una tos irritativa, como le digo, cianosante, pues esa no la vamos a estimular en ese momento, definitivamente, ¿no? Bien, licenciada, ya no tenemos más preguntas. Aquí en nombre de la unidad de Telesalud agradezco a la fisioterapeuta Malma por su valiosa participación en bien de los niños del país. Felicitaciones por su excelente ponencia. ¿Alguna recomendación especial al personal asistente? Este, muchísimas gracias, más bien, por su atención. Y sí, como recomendación, puedo decir que siempre que vamos a intervenir con un paciente, hay que evaluar, ¿no? Hay que evaluar porque cada niño es diferente, no todos los casos de bronquiolitis son iguales y va a depender mucho del cuidado, del score que tengan y como les he dicho,
del momento que esté pasando, ¿no? No es lo mismo una bronquiolitis que esté en el segundo día o una bronquiolitis que esté ya pasando el proceso. Entonces, esos detalles siempre no hay que perderlos, ¿no? No pensemos que todo se maneja de la misma manera. Simplemente esa sería mi recomendación. Hidratar bien a los niños y cuidarlos, ¿no? Protegerlos para cuidar el futuro del país. Muchísimas gracias a todos. Muy bien, gracias a usted. Gracias también a quienes se conectaron el día de hoy con nosotros. Les recordamos que este interesante tema queda colgado en la página web y canal de YouTube de Telesalud del Instituto Nacional de Salud del Niño, donde pueden revisarlo libremente. Muy buenas tardes a todos.